Escúchame, Gordodán, ¿qué palos en la rueda le pone Milagro Juez o incluso el mismo juez, aunque esté de la otra vereda que vos en el espacio de la libertad avanza, a este país para sacarlo de la pobreza? ¿Estás diciendo que el país está en la miseria por el 1,5 millones de discapacitados que ustedes dicen que hay, a pesar de que en el censo no nos tomaron en cuenta? Escribiste anoche, Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria de los argentinos, del presidente a los argentinos, para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei. Bueno, primero te daríamos un curso de escritura, ¿no? Pero el plan que el presidente Milei tiene para sacar de la pobreza a los argentinos. Poniéndole palos en la rueda al presidente Milei para sacarlos. ¿Qué palo en la rueda le pone Luis Juez al hablar de Milagro Juez que pueda hacer que el presidente Milei no saque a los argentinos de la pobreza? Escucha, Gordodán o Forrodán, vos deberías devolver el título de médico. Y yo te doy otro, el de sociópata. Mierda de discusión es la que planteás vos y unos cuantos. La verdad es que no sé quién se copió de quién, pero esta misma frase se la escuché a Yanina Latorre, no sé quién la inventó primero. Esto de que, ¿por qué yo tengo que bancar con mis impuestos a un discapacitado? ¿Tiene el Estado que cubrir los sistemas de apoyo a las personas con discapacidad? Con impuestos de todos, ¿no? Porque no es que el Estado les da un plan, no es que el Estado le da un streaming, no es que el Estado les da un sueldo. Los argentinos, con una parte de nuestros impuestos, en una canasta que instrumenta, digamos que obviamente recauda ARCA y que instrumenta la Superintendencia de Servicios de Salud, sostiene el sistema de apoyos a las personas con discapacidad, tal como lo establece la ley 24.091. La pregunta es si el Estado tiene que cubrir con los sistemas, todos los sistemas de apoyo. Bueno, la respuesta es sí. Esto lo digo porque ya estuve escuchando un rum rum de discusiones sobre esto. A ver, primero, sea verdad, sea no verdad, investigan lo que quieran, investigan lo que quieren sobre las escuchas que involucran a Spagnuolo, a Karina Milei y al subjefe de la Secretaría de la Andis. Investigan lo que quieren acerca de las coimas, pero instalan o están instalando algo que quiero yo advertir hoy. ¿Qué día es hoy? Número 5 de septiembre. Ese tema es: ¿debo yo con mis impuestos bancar a un discapacitado? ¿Sabes por qué se meten con los discapacitados? Porque muchos de ellos no hablan, porque andan en silla de ruedas y no podrán hacer un quilombo en la Plaza de Mayo, porque sus padres están cansados de llevarlos a terapias y es difícil que los lleven a una marcha, porque son el lado débil de nuestra sociedad, porque todos creen que no les tocó a ellos. Es posible que Yanina y es posible que el gordo Dan crean que la discapacidad es algo que les queda muy lejos. Yo, además de ser mamá de un nene autista, hace muy poco, ya saben ustedes, 2 meses, necesitaba 2 enfermeras para que me bañen, para ir al baño, y no podía caminar. Tardé, 2 meses en empezar a caminar y tuve que practicar. Esos 2 meses yo fui discapacitada. Y gracias a Dios que por milagro el bidón que me reventó en la rodilla no me subió a los pechos ni a la cara, porque si no, no contaba la historia. O tal vez quedaba discapacitada no temporariamente, sino para siempre, de por vida, ¿no? Yo lo que quiero decir con esto es que todos se creen más fuertes de lo que son y todos son menos fuertes de lo que creen.
Quiero decir con esto que Forrodán y otros forros no instalen esta discusión porque se las vamos a dar. Y hoy ya vamos a empezar a investigar cuánto Forrodán gana por la pavada que hace en su streaming agresivo, que falta el respeto, y que también muchas veces, y es muy probable, que obtenga algún tipo de ganancia de nuestros impuestos. La respuesta es sí, Forrodán. El Estado debe mantener a Milagros juez, a María Emilia Oliván, a Antonio Strache Oliván, a Bastián, a Feli, a Tommy, a Gael. Estoy pensando en todos los de las provincias que conozco y los del barrio. A Luqui, a Lolo, a todos. Porque lo dice la ley. Así como la ley dice que tiene que haber un congreso, que un chorro tiene que ir en cana, que un asesino tiene que pagar por sus crímenes. La ley dice que el Estado argentino tiene que sostener a las personas que necesitan apoyo para vivir. Ser discapacitado es no poder hacerlo solo, Forrodán. Y vos tampoco podés hacerlo solo. Porque ni en pedo, siendo médico, ganarías lo que ganás diciendo estas pelotudeces. Que vamos a contar en un ratito cuánto ganás. Y otra cosa, me gustaría que si no sabes de qué se trata ser madre o padre de una persona con discapacidad, no vamos a revelar ni el nombre ni la foto de la hermosa persona con discapacidad que tenés cerca y seguramente no conoces. Anda al directorio de Carajo y pregunta, decí hola. Ayer hice este tuit, alguien quiere... ¿A quién le tengo que pedir perdón? Y sentate a hablar un toque con esa persona, total para lo que haces. Sentate a hablar un toque con ese miembro del directorio de Carajo que tiene un sobrino con discapacidad muy parecido de Milagro Juez y que te enseñe un poco qué es. Mira, Forrodán, a lo que vos dijiste, mi hijo te diría, hola. Yo si le digo que te llamas Forrodán, seguramente te va a decir, hola Forrodán, te voy a dar un besito. ¿Cómo estás? ¿Bien? Seguramente Feli agarraría estos auriculares insonorizantes, te escucharía hablar y se los pondría así sin escuchar nada. Seguramente Lolo te contaría la cantidad de trenes que hay en Argentina y todos sus recorridos en las diferentes provincias. Seguramente María Emilia te diría si querés ir a pasear por Monte Grande. Seguramente Tommy te diría que quiere jugar al fútbol. Todas estas personas con discapacidad probablemente no le darían bola a la caterva de pelotudeces agresivas que vos decís, porque están 3 pasos más adelante. Así que capaz el discapacitado sos vos. Esto es La Oveja Negra. En un ratito nos vamos a ocupar de cuánto gana Forrodán. Vamos a hablar de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de campañas sucias y mucho más. Así empezamos. Buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Esto es otra edición de Oveja Negra Escuela La Nata. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo está Seifert? ¿Cómo le va, Oliván? Bien, muy Qué lindo bien. escucharla. Bueno, para mí también es lindo escucharlo. Y también podríamos haber agregado algún otro nombre más, seguramente. ¿Cómo va, Franco Maceo? Muy ¿Bien? ¿Cómo estás, Juli? ¿Bien? Emocionado. Me gustó mucho lo que dijiste. Bueno, y vos, investigando, en un ratito me vas a contar los números del Gordo Dan. Está bueno, Sí, ¿no? Vamos a hablar de todo. Total. Señor, Fernando Torres Ulmer. Me Facundo. presento, un gusto. Facundo, no. señor Fernando Torres Ulmo, el cheto de la mesa. ¿Cómo te va? ¿Cómo no me presenté? Él no entonces, quiere Juli? decir, él no quiere decir No, que es cheto, no, pero no. es cheto. ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien, por suerte. Hoy traemos data muy fuerte de lo que es la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, así que estén atentos. Recordemos que Ulmer y Martín Duré son periodistas de datos, y que todo lo que traen está basado en la información que consiguen cruzando datos. Ulmer vive en San Isidro. Antes de salir al aire tuvimos una pequeña charla. ¿Cabiste escuela? Sí, vos también. Pero no quiere hacerse No, cargo del sí. No les voy a decir dónde voto porque... Ahora nos vamos Sí, a nos vas a enterar. decir, nos vas a decir. Pobre, le hacemos bullying. Está mal el Sí. bullying en cualquier lado. En cualquier lado está mal el No, bullying. está Chicos, mal, está mal. chiques. Bueno, señor Maceo. Franco Maceo. No. Me está costando un poco ahora todo. Señor Franco Maceo, ¿qué información consiguió del Gordo Dan cuando nos enojamos anoche? Porque tuvimos poco tiempo para analizar Sí. esto, pero encontramos. Sí, pero tiene tantas cosas que vas viendo y vas encontrando y vas tirando de la piola y vas De encontrando la cosas. piola. Sí, de la piola. Buenísimo. Me hiciste reír. Vas tirando y vas encontrando cosas. Lo que todos sabemos es que el Gordo Dan, bueno, efectivamente era médico pediatra encima, de todas las cosas que dijiste, lo Insólito, agrava más que sea sí. pediatra, o que por lo menos ejercía hasta hace poco. Fue médico, trabajó para el Ministerio de Salud y, como todos sabemos, ahora actualmente dirige y tiene un gran programa en Carajo Stream, llamado La Misa, que conduce, bueno, ya hace varios años. Y que van todos Y los del que- gobierno. Se sí. hacen un ratito para ir y van Sí. acompañados. Sí, O y- sea, dentro de la gestión pública es como que se hacen unas 3-4 horas para ir entre Sí. 4 y 5 ministros. Total, no pasa nada en el país, nadie Sí. tiene que hacer nada para Y se acompañar. atribuyen que son el centro de la Del batalla mundo. cultural. La batalla cultural. Claro, y bueno, ¿qué pasa? Para qué horror tener de pediatra este chabón, ¿no? Yo, Y perdón, con todas las como cosas madre que lo digo. dijo, Sí. no creo que alguien lo quiera tener de pediatra después de todo lo que dijo. No, que se haga otra especialidad. Claro, bueno, y bueno, ahora su especialidad está pasando por otro lado y obviamente gana muchísimo más de lo que ganaría Un médico. un médico y gana siendo en su 2 profesión. millones de pesos más o menos en un hospital Y estás Con mucho mucho más suerte. arriba. con El mejor médico. Claro. un médico tipo jefe de... Con varios turnos, con Varios- varios... Horas corriendo de extra, un lado al guardias. otro. Bien. Totalmente. Pero antes ya sabemos también que tiene una relación y son primos hermanos con lo que es el canal Blender, ¿no? Que es el otro lado de la mecha. Claro, el otro los lado de la mismos grieta. dueños son dueños de Carajo, que es ultraliberal y mileísta, y de Blender, que tira más para el lado masa, filo, Sí, es más kirchnerismo. progresismo Sí, y progresismo culpógeno. Sí, algo Claro, así, sí. una Claro. mezcla. Hippie conoce que diría me tengo que pasar al italiano o al alemán. Claro. Quien está atrás de estos dos canales es Augusto Marini, obviamente dueño del grupo Cale, de Cale Group, y fue cediendo la titularidad de estos dos medios a diferentes directores que están vinculados justamente a esta empresa. Ahora, en mayo, a mediados de mayo, se cedió esta titularidad y se cambiaron de directivos dentro de Carajo Stream, lo que también refleja los cambios que hay ahí atrás. Sí, hubo Y- una venta accionaria, tenía otros socios en el inicio, hubo una venta y ahí ingresaron adicionales accionistas. Bueno, de hecho el Gordo Dan Sí, es pero accionista. eso, digamos, ¿tienen publicidad ellos? Sí, de todo De tienen. todo tienen publicidad de todo. Ah, o sea, se sostienen de esa manera. Sí. Sí. Bueno, recordemos, Marini es un empresario importante, Sí. relevante. Bueno, en se el habla que- holding Cale Group tiene
diferentes rubros, infraestructura, claro, textil y energía, salud. puede hacer una inversión incluso, que todavía no le dé ganancia o que sí le dé ganancia, pero puede ser un inversor Sí, es que un dice, inversor tengo fuerte, una empresa y punto, no con importa. intereses en temas de salud. Se lo vinculó muy fuertemente a Rovira, Sí. al hombre fuerte de Misiones, el que está detrás del poder Amigo de Misiones. Macri. Claro, dicen que ese es el punto germinal de los negocios de El hijo de Marini. Rovira, cierto. El hijo Se de lo Rovira. vinculaba también al hijo de Rovira, Claro. a Marini puntualmente. Bueno, Marini ha crecido en el mundo privado, sobre todo con empresas de Sí, salud. sí. ¿Cómo se Alegramed. llamaba la empresa? Alegramed. Alegramed. No le hables encima. No. Era para Esperá que diga eso y después Alégrame. Alégrame se llamaba la empresa, Alégrame. una de las empresas. Bueno, ¿y qué pasa? Marini, bueno, dueño total, Sí. tal vez invierte, porque bueno, cualquier empresario puede invertir a riesgo y viendo cómo el negocio va creciendo y le va dando ganancias. Sí. Estos son los dueños de Carajo, a De donde Carajo. sucede la misa del Gordo Dan, que es el programa estrella que le ha hecho creer a él que es también una Sí. estrella. Obviamente están divididos en acciones que tenían algunos directivos vinculados obviamente a Marini, y el Gordo Dan tenía en este aspecto 900.000 acciones en un principio, con respecto a ¿El el 90%? No, No. de 3.900.000 tenía más o menos un 30%. Se estima que ahora este porcentaje aumentó de 35 a 55%, porque O sea, el hubo Gordo Dan cambios. tiene el 50%. Se estima entre el 35 y el 50% de Carajo Stream a partir de los cambios que hubo justamente en los últimos meses. Claro, de los pero yo directivos. digo, ¿no? Vos cuando tenés un paquete accionario y cuando cambias el paquete accionario, los accionistas compran o venden las acciones. No es que viene tu papá y te dice, mira, a vos te toca el 35, ahora te toca el 50. Si él tiene el 50 y antes tenía el 35, porque las compró. Bueno, no se sabe exactamente cuántas compró. O ni- se las regalaron. No, se las dieron como socio. Y bueno. Se la pueden dar. Se las pueden dar por el éxito de su programa. Claro, al incorporarlo como socio, no necesariamente tiene que hacer él una compra. Puede hacerlo a otro socio y él integrar accionariamente, digamos. O vos podés ser. Porque el Gordon, además, es empleado de Carajo Sociedad Anónima desde septiembre Tiene un del culo año bárbaro, pasado. Gordon. ¿O Pero no? bueno, no nos consta que cobre con sueldo puntual o que saque cuestiones de ganancias. reditúe de la las empresa. acciones de Pero Carajo sí Stream. sabemos cuánto. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? Bueno, se estima que gana entre 7 y 10 millones de pesos por, bueno, las acciones o por un sueldo que tiene fijo en el canal. Mensuales. 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 A ver, empecemos de nuevo con, digamos, la trayectoria, ¿no? Él es médico pediatra, hicimos ahí pediátrico. una placa, hiciste vos seguramente, trabajó para el Ministerio de Salud, es empleado de Carajo S.A. desde septiembre del 2024. Claro, Ahí esa es la formalización de figura como empleado Primero desde entonces. claro, pero si es empleado, a mí lo que no me cierra es la suerte que tiene Forrodán, porque primero es empleado y después, además, accionista, Accionista, y después crece en su paquete accionario de 30 a 50%. Sí, se Claro. estima. Mirá si a mí me contratan, suponte, no sé, ¿cómo se llama? Haddad, no, me contrata como empleado, me pone en blanco. Después me dice, che, María Julia, está tan buenas tus notas que te doy el 35% de Infobae. Y después me dice, al año siguiente, ¿sabes que te voy a dar el 50, boludo? Yo digo, a la mierda. Es que esto es lo que le pasó a Forrodán, sinceramente. ¿Le pasó esto o no? ¿O yo entendí mal? Y al parecer Sí. el avance de él. Ulmer, usted que entiende un poco a más ver, de... Los números destacan eso, que las acciones están a su nombre crecen. Igual Los- podríamos los mexicanos fijarnos, sabemos- porque esto debería estar en los libros de la sociedad, digamos. Bueno, claro, en el libro de la sociedad la primera que se registra es la de septiembre, donde tiene ahí de las 3 millones de acciones repartidas en Carajo Stream, 900.000 de ellas. Después Claro. eso se eleva porque justamente hay un cambio de directivos. Por ejemplo, asume como presidente quien es Enrique Sarabi Okifi. Claro, todas a su favor, como dice Julio. O sea, Y Enrique Sarabia Kifi dice, qué copado el Gordón, tomá 50. No, espera. A ver, explícame bien. Eso cuando Carajo se vende, cambia el directorio. Los directores son los representantes legales de la empresa, digamos. El que vende es, bueno, hay una porción que se vende los socios de Marini, que Marini la absorbe
con el Gordodam. O sea, Claro. Gordodam y Marini avanzan sobre los socios que eran los Que se retiran. los primeros socios que habían tenido en el Entonces, streaming. el Gordo Dan pone plata. No necesariamente, quizá la pone Marini y él pone el trabajo. Claro, y a él le toca en el reparto accionario una porción, porque, a ver, vos podés poner plata para entrar a una empresa, o podés poner trabajo, Sí. o podés Claro. poner Una forma de pago. otras No, razones. y Es un la reparto mitad entre del Gordo Dan privados, es el claro. producto más exitoso, Claro, obviamente. y que se supone que tiene un valor, digamos, por audiencia, por demás, es un No, recurso que se... y la audiencia también está ganada por el gran apoyo que le dan los funcionarios del gobierno nacional, que van Claro. todos a hablar Van siempre. a carajo. O sea, es el Claro. lugar, casi, digamos, esta vocería presidencial, casa de gobierno y De hecho, carajo, digamos, ¿no? Perdón, Claro, Milei porque- hace poco rompió un récord ahí de la entrevista más larga de un presidente, si no me Claro. equivoco, fue ahí en 4 horas. Sí. Que sí, Sí, sí. 6, O sea, un sí. ayudín, 6 horas. Un ayudín grosso, ¿no? Porque imagínate, Claro. cualquier canal, carajo, Muere por- X, cualquier persona, ¿no? Porque Gordo Dan tampoco es que yo sí lo escuché en algunas entrevistas, no es que te clava la pregunta que vos decís, bueno. No habla mucho en Los los deja hablar en realidad, los deja hablar a todos los funcionarios que se van ahí Ujú. y bueno, ya ahí te levantan al otro día, ese es un gran éxito y bueno, así está conformado el paquete accionario. ¿Cómo sabemos cuánto gana? Bueno, Porque hablamos con gente. claro, Ah, tenemos contactos. fuentes. Bien, entonces, cuéntenme cuánto gana. Entre 7 y 10 millones de pesos. Entre mensuales. 7 y 10 Mensuales. millones. Un poquito más, Mensuales. bastante más que un médico, como 4 médicos más o menos. Claro. 4 o Sí, 5 sí, médicos sí. buenos. Es un sueldo, Bueno. es un sueldo importante para los medios en general, digamos. No, chicos. Viste que son tan denostados, ¿no? Los medios, los periodistas ensobrados, en las operaciones. El periodista promedio gana, le digo a los que no saben, a los que creen toda esta demonización del periodismo, que el periodismo es una carrera, un oficio que se construye con mucho esfuerzo, a donde se gana muy poca plata, que hace muy difícil llegar a fin de mes a los periodistas, incluso en los medios más importantes de nuestro país, en los sueldos no llegan ni lejos a 2 palos, a no ser que seas editor, subeditor, no sé, editor, no sé, no son altos. Periodistas de mucha trayectoria cobran 1 millón y pico. Periodistas que recién empiezan, capaz que cobran 800.000, 1 millón de pesos, y que están todo el día dedicados a eso. Eso implica saber escribir, saber investigar, hablar con fuentes, estar todo el día trabajando. Y bueno, digo, por la denostación de nuestra carrera, quiero subirla y subirle el precio, ¿no? Y también presentar un reclamo, es decir, es una gran pena que no puedan ver los dueños de los medios que esta catástrofe está pasando, ¿no? Que un periodista que tiene que ser formado gane tan poco. Lo mismo los cronistas que están todo el día en la calle, que se exponen a riesgos y que también tal vez ganan menos de 1 millón de pesos. Esto lo digo en comparación con Forrodam, que gana entre 7 y 10 y que es súper exitoso básicamente porque desde el presidente para abajo van todos los ministros a hablar ahí sin tiempo, sin ningún tipo de, digamos, de apuro, y le suben el valor, ¿no? Vos imaginate si yo lo tuviese a Milei acá y a Karina y a Sí, obvio, es un impulso para Martincito para el y canal. boludo, o sea, aparte yo podría hacer preguntas, así que capaz que sacaría. No sería un monólogo. Ese sería el problema. Ese sería el problema. No creo que vengan aquí entonces. Bueno, esto fue entonces el pequeño paréntesis, el regalito que le hicimos por lo que dijo de Mili Juez. Vamos a avanzar con el programa. Barrida y volvemos. Bueno, y con Fernando Torres Ulmer nos metemos en uno de los temas que quiso el presidente que sea tema de campaña, pero que quedó un poco rezagado en otras campañas anteriores. Ha sido tema central, preocupación central de la gente junto con la economía. Estoy hablando de la inseguridad. Ya saben ustedes que provincia de Buenos Aires, es uno de los lugares donde más crímenes se cometen, pero hubo un tuit que parecía que era Disneylandia, la provincia de Buenos Aires. Sí, Juli, siempre que hay elecciones en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional, se habla de lo que es la inseguridad y se lo toma como bandera de campaña en los distintos partidos políticos para levantarla. Y en este caso podemos ver un tuit
que, bueno, José Luis Espert, que es un gran candidato que quiere ir por la provincia, él siempre... Es candidato de Libertad Avanza. Claro, él instaló este concepto de baño de sangre en la provincia de Buenos Aires de Kicillof. Entonces, siempre que hay un homicidio, dice, la provincia es un baño de sangre, ¿sí? Ese concepto se instaló y podemos ver un tuit que se volvió muy viral, que incluso tiene un gráfico, que dice... No se coman la mentira mediática del baño de sangre. Kicillof llevó la tasa de homicidios a mínimos históricos. Bien. Este tuit, lo que nosotros hacemos es periodismo de datos y Lo que hacen es ver validamos. si es verdad o no, lo Claro, validan o no. este tuit es cierto. La tasa de homicidios en la provincia de Buenos Aires tiende a la baja. Pero otros crímenes igual de graves como este aumentaron y cómo. Ya te lo voy a ¿Qué contar. otros crímenes que vos decís pueden ser tan graves como un homicidio? No se me ocurre. ¿Qué puede ser? Y estamos hablando de violaciones, del avance del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires en un porcentaje muy alto que ya te lo voy a comentar, y los robos que están en su peor momento en este siglo. Bien. Contame entonces, periodismo de datos, recuerden, se meten bueno, contalo vos. Sí, bueno, vamos a arrancar con esta recorrida. Tenemos ahí un gráfico de lo que son los homicidios en la provincia de Buenos Aires. Que bueno, esto valida lo que dice Estaba el tuit. diciendo lo que te costaba, el laburo que te costaba hacer estos gráficos. Eh, Estaba diciendo es- que, es- que cruzabas datos, eso. que conseguías de las bases de datos de todos los Mm, gobiernos, mm. y llegaban a las conclusiones desde una hipótesis que se parte, que es cierto o no es cierto, este tuit a donde dice que no se coman El verso de que de que la provincia de Buenos Aires es es un baño de sangre, no es cierto que hay menos homicidios. ¿Y lo demás qué Pero onda? a qué costo, diríamos, ¿no? Bueno, acá tenemos un gráfico que comprueba esto de que la tasa de homicidios tiende a la baja. En 2022 fue uno de los mejores años, estos son datos muy delicados, pero bueno, uno de los años en los que menores víctimas de homicidio hubo. Ahí capaz no se puede perseguir bien, pero en la provincia de Buenos Aires en 2022 hubo 740 homicidios, ¿sí? Y en Claro, es 2024... es la más baja. La más baja, y esto estamos hablando de la última gestión de Axel Kicillof, hay que destacarlo, y bueno, 2024 se posiciona como el segundo año con menor cantidad de homicidios en la provincia. O sea que no es un baño de Buenos sangre Aires. la provincia de Buenos Aires, Pero, ahí tenemos más plaquitas, miren este pero inmenso. Pasamos a otro gráfico. No, este no. este es el que acabamos de decir. Entre 2014 y 2024 bajaron los homicidios. Va- Mostrémoslo de nuevo, Mostrémoslo. Gonzalito. Vamos para atrás. Vamos para Ahí atrás. tenemos el pero. Vamos para atrás, perdón, cierto. En la última década los homicidios en la provincia de Buenos Aires bajaron un 45%. O sea, esto, como dijimos, valida el tuit. Pero ahora sí, A vamos ver, a hablar Gonzalito, si nos seguís con el pero. ahí Bien, va, ahí de va. lo que pasa a nivel nacional. Bueno, acá pasa algo muy curioso, tenemos otro gráfico. Esto que está pasando en la provincia de Buenos Aires se está replicando a nivel nacional, ¿sí? Que los homicidios tienden a la baja. Pero acá podemos encontrar una... ¿Esto por qué? ¿Es porque hay cámaras? Y porque... para mí es por el avance de la tecnología. Hoy en día, medio feo lo que voy a decir, pero es más difícil cometer un homicidio sin ser detectado. Entonces, creo yo, estas son suposiciones lo que estoy haciendo. Ah, Los homicidios también hay hay un tienden a la baja. endurecimiento de penas. No, hay un endurecimiento de la También. política con respecto al delito que es evidente, que hay hay una intención nacional de persecución al delito más clara. Y sumado también, yo creo que debe tener mucha influencia también en esta baja general nacional, la intervención sobre Santa Fe, digamos, Santa Fe, Rosario y la crisis Sí. narco, bueno, bajó muchísimo el nivel de homicidios en Santa Fe. Eso es real, es un dato duro de la realidad, y eso obviamente en la media hace que que todo baje, digamos. Sí. Fue un pico muy fuerte por varios años el de Santa Fe. ¿Por qué decimos Son- pero son- entonces? Claro, pero mostremos por favor el gráfico. A nivel nacional, 2024 es el año en el que menos homicidios hubo, con 1803. Son muchos datos, a ver si me pueden seguir. Estos 1803 homicidios que hubo en toda la Argentina en 2024, 820 fueron en la provincia de Buenos Aires. Epa. ¿Sí? De 2024. 1800, 800 fueron en la provincia de Buenos Eso Aires. representa el 45% de los homicidios de 2024 fueron en la provincia de Buenos Aires. Y vos dirás, bueno, es porque es El porque es 45% de la gente vive en la provincia. Y no, si vos vas al censo, la provincia de Buenos Aires representa un 37% de la Claro. población argentina. Impresionante. Claro. Y en paralelo tiene un 45% de los homicidios se concentran
aumentan en la provincia gobernada por Axel Kicillof. Entonces, es esto. Está bien, es verdad ese tuit, pero hay otras cosas que aumentaron. Contame las cifras de los otros crímenes. Vamos a los siguientes. Mira, uno de los que Me analizamos. dijiste violaciones. Sí, uno de los que tenemos la siguiente plaquita. Con Martina analizamos toda esta base de datos que es del Sistema Nacional de Información Criminal, o sea, son datos oficiales. Ponemos, porfa, la siguiente plaquita. La tenemos ahí. Que es las violaciones en la provincia de Buenos Aires. Un 26%, acá lo que estamos haciendo es comparar lo que, bueno, es la última... Que informaron. Sí, o sea, tenemos 2024 datos históricos, claro, pero es el último mandato, perdón, de Axel Kicillof. Bueno, en 2020 los delitos no bajaron, sí, se mantuvieron iguales, pero bueno, volviendo a este tema, violaciones un 26%. Seguimos. Para. Sí. ¿Subieron las violaciones un 26%? Sí, aumentaron un 26%. Tenemos acá los datos. No, porque esto le caga la vida, o sea, digamos, la vida de una mujer, no sé, Mirá. queda destrozada, no sé con cuánta terapia podés salir de lo que puede suceder. Te después de una doy los violación. datos porque ahí tenemos, bueno, el aumento. En 2019 se registraron 1.825 violaciones. Ay, Dios. 2024 se superó la barrera de los 2.000 y escaló a los 2.300, las ¿Y esto 2.307 por qué violaciones. pasa? Y bueno, porque esto tiene que ver con el patrullaje, el patrullaje, ¿no? el descuido, es como lo que decíamos, los homicidios tienden a la baja, pero crecen otros tipos de delitos que están más al alcance del delincuente. La violación es algo horrible. Después también tenemos, como habíamos mencionado, el avance del narcotráfico, que ahí también hacemos referencia a lo que pasa. ¿Qué delitos en del Rosario. narcotráfico? Mirá, ¿Comercialización? mirá o sea, este ¿esto dato. es narcomenudeo? Sí, Claro. es exactamente. Un 74% ¡Guau! aumentó. O sea, se fue de las manos esta problemática. Un 74. Un A ver si nos 74%. entendemos, Kicillof, tener el tupé de decir que la provincia de Buenos Aires no es un baño de sangre, como si tuviésemos que darle un premio al gobierno, mientras que los delitos de narcomenudeo que se llevan puesta la vida de los pibes en la provincia subió un 74%, es una tomada de pelo. Es realmente un decir, cállate Axel. O sea, sinceramente, cállate Axel, no tuitees. Estas cifras son como para guardarse y laburar hasta que cambien, nada más. Y ¿no? después, sí, hablando del avance del narcotráfico, pasamos a lo que es lo... Narcotráfico 74% arriba, Aumentó un 74%. violaciones Violaciones un 26%. 6%, ¿qué sí. más? Y acá vamos a hablar de lo que son los robos, que ya es como la última joyita. También tenemos... Mira lo que es eso. Los robos en 2024 registraron su segundo peor año del siglo después de lo que fue 2019. Entonces están diciendo que resolvieron el tema de la inseguridad y no es así. Acá también lo plasmamos en un gráfico porque verlo la verdad que ayuda, y tenemos lo que son la evolución de los robos por año. Bueno, con María Eugenia Vidal en 2019 tampoco nos estamos quedando... Le fue re mal sí, a eso, ¿no? Fue el Bueno, peor, año de El crisis. peor Claro, año. Tuvo que quedarse en un búnker. el año con más robos. Cierto. exactamente. Sí, ¿Cómo sí. era? Vivió en un búnker. Vivió en un búnker. Una base. En En una una base base militar de Palomar, Claro. la base militar de Palomar, Exactamente. con sus hijos chicos. Eran. Y lo que hicimos para cerrar, bueno, esta columna fue hacer la cantidad de robos por día promedio que hay en la provincia de Buenos Aires, que ya es la última plaquita. Y miren lo que A ver, es. no se ve nada. Uy, Ahí. se corrió. Pero bueno, en 2024 hubo en provincia de Buenos Aires 331 robos por día. Entonces está bien, baja la tasa de homicidios, pero mirá lo que son estos números, es verdaderamente un montón y lógicamente los datos evidencian que la inseguridad en la provincia de Buenos Aires es un tema irresuelto. Y resuelto totalmente, y por eso tal vez escondido en la campaña, ¿no? Es muy probable, porque hay muy pocas cosas que mostrar, excepto que los homicidios bajaron, Sí. pero si nos metemos un poquito y abrimos el cuadro, como hicieron acá nuestro equipo de periodistas de datos, ¡buah! Da miedo todo esto, ¿no? Es ver la película completa, porque muchas veces nosotros, como decimos, hacemos periodismo de datos y hay gente que se queda solo con uno. Entonces está bueno, siempre nosotros comparamos con otras provincias, lo comparamos con muchas cosas para tomar noción y dimensión, perdón, de lo que está pasando. Y acá lo mismo, se están atando a un dato que es cierto, pero están ocultando otros. Excelente el trabajo de
el equipo Ulmer Duré. Ahí va. Va bien, me confundo los nombres, chicos. Acabo de venir de estar internada y sigo internada y medicada, así que téngame paciencia. Todo lo que digo, bueno, si van a la justicia, Te resguardas. los voy a joder porque Finjo estoy re demencia. medicada. Bueno, barrida y vamos con el señor Daniel Seifert y qué ha pasado con las campañas en elecciones anteriores y en esta. Qué carpetazo de acá, qué carpetazo de allá, qué campaña sucia, que esto no, que nos van a perseguir. Viste que finalmente la campaña termina siendo como un porque nos persiguen, porque no nos persiguen, y todos son víctimas menos nosotros. O sea, nosotros escuchamos cosas, miramos cosas que no podemos creer y todos dicen que es mentira. ¿Es mentira? La historia de las campañas sucias y cómo terminaron la tiene Daniel Seifert. Te hicimos un repaso. Todo esto viene a cuento porque esta semana el gobierno hizo una denuncia bastante ruidosa en torno a la campaña. Consideran que es una campaña sucia lo que hicieron con los audios, no los de Españuelo puntualmente, sino los audios que trascendieron de Karina. Y ahí hubo una denuncia puntual que involucró a periodistas como a Jorge Rial y a Mauro Federico, al canal streaming, a quien le adjudican ser, perdón, al streaming Carnaval. Y a quien dicen que sería el dueño, que es Tobillino, este hombre fuerte, la mano derecha del Chiquitapia en la AFA. Y también, de paso, porque pintaba, pusieron a 2 rusos que serían una parte de un espionaje internacional, porque si no teníamos Esa una parte parte internacional en la flash, denuncia, es un flash. no, viste, no tenía el punch. Pero Pero, digamos, ¿y estos rusos de dónde salieron? la verdad Barrían ahí, no tengo idea. Habría que preguntarle barrían en Carnaval. puntualmente No a sabemos. Patricia Bullrich, puntualmente por qué estos 2 rusos y no otros, o por qué los Para rusos. darle un poco de onda. Claro, porque igual le ponemos un poco de marco. Bueno, al margen de cómo se desarrolle esto, yo pensaba, digo, bueno, están hablando de campañas sucias en momentos políticos. ¿Quién ha hecho esto en ¿Quién cierres es de el campañas? padre de las campañas sucias? Tenemos varios padres y te vamos a repasar. Me siento medio viejo porque hoy le comentaba a los chicos de producción de esto. Nada, me No siento habían viejo porque me nacido. acuerdo de cosas que no habían nacido, literalmente. Primera operación. A ver. Operación 1 es de el 2005, no, Bien. 2005, exactamente. Ujú. La operación se llamó Cuenta en el Exterior. Esta operación fue Para acá estaba Kirchner, no sé de qué elección estás hablando. 2005, elecciones a jefe de gobierno porteño. Papá, sí, ya me acuerdo. Y esta fue una operación que fue dirigida a Enrique Olivera. Enrique Olivera había sido jefe de gobierno porteño y era candidato de Elisa Carrió, que era el objetivo final de esta operación. Tenía muchas chances Olivera de terciar en esa elección, que competía el primigenio kirchnerismo atado a Aníbal Ibarra en ese momento con la sucesión de Filmus. Enrique Olivera por la coalición cívica y Macri, que finalmente Macri fue Ganó. el ganador. Pero esta operación fue tremenda y fue muy gráfica por varias cuestiones. Lo que se... Esta es casi la que quedó como una... La de Olivera es como la que quedó como el caso testigo. Ayer mismo un candidato me decía, porque te acordás lo que pasó con Olivera, o sea, es la que quedó, ¿no? Es la que quedó porque fue grosera. ¿Qué es lo que se hizo en esta operación? Bueno, días antes de la elección, hicieron trascender un papelito que tenemos ahí, este papelito. Porque en ese momento no era tiempo de redes sociales, nada. Este papelito, no. Seifert, si viene con toda. O este sea, papelito era una supuesta cuenta, en verdad, 2 supuestas cuentas de Enrique Olivera como candidato en Suiza, por más de $1,500,000 $1,600,000 en Suiza. perdóname, pero no dice el nombre de Olivera. Sí, Enrique Olivera dice. dónde? Account holder Account Enrique holder. Olivera. Ok. Era falso esto, hay que decirlo. Esto era falso, pero esto Esto lo hacían con una Remington. Claro. Bueno, sí. Este papelito lo hicieron trascender unos días antes y no solo eso. Lo fueron y lo denunciaron.
lo denunciaron en la Oficina Anticorrupción, aunque Enrique Olivera no era funcionario en ese momento, había tenido un cargo de un banco estatal previo y con esa excusa alguien fue y lo denunció. ¿Quién fue que lo denunció? Daniel Bravo. Acá te vamos a contar los ejecutores de esta operación. ¿Este era el hijo de Bravo, el Daniel Bravo, socialista? el hijo de Alfredo Bravo. ¿De Alfredo Bravo? Alfredo Bravo, dirigente socialista que había sido aliado y que al día de hoy Elisa Carrió lo adora a Alfredo Bravo. Había sido el aliado de Elisa Carrió y el hijo estaba trabajando como subsecretario de Deportes en la ciudad. Nada que ver, pero era un hombre fuerte, estaba muy aliado a Alberto Fernández. Alberto Fernández fue el ejecutor directo de esta Operación. de esta operación. Y tenemos dos nombres más que estaban involucrados. Rolando Graña, que en televisión mostró este papel y habló de estas cuentas como una investigación propia. Que la Nata lo había bautizado Largando Roña. Largando Roña. En exactamente. ese momento. Y la agencia Telam, que tuvo un rol increíble. La agencia Telam en ese momento a cargo de Martín Granowski, que había dejado Página 12 y había Granowski. pasado a la función pública, y que parecía que había mandado un cable antes de que la denuncia se presentara. Escúchame, esto es viejo, pero está fascinado nuestro pequeño niño. Sí, Acá. porque eso, Cagado porque de esta- risa. El apodo habla de de- campañas sucias y piensan, bueno, Largando Roña, nunca pero esto pasó. es una cosa que Increíble. años, 20 años le estuve diciendo Largando Roña. A mí me dijo una vez, la última vez que habló conmigo, me dijo, vos sos una bocona. ¿Viste? Recibe, quedó, ¿viste? No, lo digo en chiste, ¿no? Pero quedó como recibe. No sos una bocona. Sí, me la banco, Roña. Bueno, cuestión que después de que salieron estos papeles, los llevaron a la oficina anticorrupción. Hubo, digamos, escándalo, porque esto decían, bueno, tiene cuentas suizas en el exterior días antes de la elección. Pasó la elección y llegó una notificación del HSBC en nombre de también de las cuentas suizas. Pasada la existen, elección. No existe, pasada. Un día después de la elección llegó, no existen cuentas a nombre Y de de ahí, Olivera. El Olive- daño ya estaba hecho. De ahí Olivera se fue de la política, ¿o no? Olivera se corrió bastante de la política. Hay dos razones por las cuales esto se hizo. Primero, Olivera había sido tentado por Alberto Fernández para ser candidato Y no le dio kirchnerista en ese momento y dijo, no, yo voy a ir con Carrió, y se la juraron. Carrió, la lista de Olivera estaba midiendo muy bien, y las mediciones de las encuestas en ese momento del impacto de esta operación dicen que le afectó un 4% de los votos menos. O sea, esta operación fue... Le sacó 4 Ex- puntos a Olivera Claro. el resultado final. O sea, daño realmente logrado. logrado. Operación 2, vamos evolucionando. Nos vamos a 2007. La operación es Facturas Truchas y acá esta te va a Sí, me gustar encanta esto, particularmente. porque no me viste yo que no tengo la memoria de Dory, el pescadito. Me encanta acordarme de todo esto, porque es background. Esto tenés que estudiarlo. Yo acá me empiezo a acordar. Franquito, acordate. En esta me empiezo a acordar. En esta te empezás a acordar. Sí, más o menos. Las víctimas de esta operación fueron Jorge Tellerman y, de costado, Marcelo Tinelli. Te cuento qué pasaba. Resulta que en esos tiempos, estamos hablando de, esto era una elección también, jefatura de gobierno porteño, Jorge Tellerman estaba siendo jefe de gobierno por la salida estrepitosa que había De ahí Aníbal Ibarra. de Aníbal Ibarra. Entonces Después estaba de tratando de ir por Cromañón. una reelección. Había una interna de gobierno muy importante. El objetivo de esta operación no era ninguno de estos dos. El objetivo de esta operación, ¿sabes quién era? Julio De Vido. ¿Y sabes por qué? Porque en la interna, Julio De Vido y Alberto Fernández ¿Estaba candidateado? Estaban peleados. estaban peleados. Había una interna, viste que ahora se habla, bueno, Santiago Carina. En ese momento, el mundo del gobierno se dividía entre Alberto y Julio De Vido. Julio De Vido en su máximo poder en el kirchnerismo, Claro. antes de que muera Néstor Kirchner. Claro, Julio De Vido en ese momento tenía un frente abierto muy fuerte, que era la primera denuncia de corrupción importante contra el kirchnerismo, que fue el caso Skanska, y que era justamente de facturas truchas que ocultaban coimas que se habían pagado para ganar una licitación de obra pública. Pero ese conflicto le había pegado de rebote a Alberto Fernández, que había sido llamado a citación al Congreso para dar explicaciones.
porque era el jefe de gabinete. Entonces tenía que comparecer por Escanca. ¿Qué se le ocurrió hacer a Alberto Fernández? Levantar unos papelitos así que antes había filtrado. Acá O tenemos sea, los la segunda ejecutores. operación de Albert. La segunda de Alberto. A través del diario Ámbito Financiero ya había filtrado. La carpeta había pasado por varios lados. Después vamos a escuchar a alguien que habla de eso. Pero la carpeta había pasado por varios medios. Ámbito Financiero la tomó y dijo, acá hay facturas truchos. ¿De qué hablaba? De una empresa que se llamaba Sol Group, que era una central de medios que movía pauta de un lado para el otro. Una consultora. Una consultora que centralizaba pautas privada y pública y justo era cliente del gobierno de la ciudad, donde pautaba esta Sol Group en Showmatch, en el programa de Tinelli. Tinelli en ese entonces era dueño de Radio Días del del Sur. Plata. Ah, Radio del Plata. Radio No, del yo Plata, más de trabajaba Día ahí. del Sur- del Yo Sur, trabajaba ahí. Claro. Bueno, entonces te vas a acordar 2004. Sí, te vas a acordar de este momento, uno de los momentos históricos de Radio del Plata, de alguien que querés mucho que está ahí. ver. Escuchemos esto. En ideas. Acá no hay facturas truchas, acá son facturas totalmente blancas, está todo legal, está todo en los libros contables de Ideas del Sur. Entonces, a mí este tipo de operaciones realmente no me gustan. Nunca he hablado de esta manera, pero lo quería aclarar. Yo me pregunto en este momento, me quedo me quedo y vuelvo a la historia. Digo, ¿será Alberto Fernández el López Rega de Kirchner? Esperemos que no. Esperemos que no, ¿no? Y esperemos que también se den cuenta del error, porque es lo que vos decís, digamos, meter en el medio a gente que no tiene nada que ver solo para ensuciar o para buscar algún rédito político realmente es de cuarta. Ya lo hicieron con Olivera, aparte. Ya está visto cómo se opera con eso. Lo único que falta es que este sea el comienzo de la campaña sucia de la capital y sinceramente suena así. Bueno, yo digo, en el medio de esta campaña sucia donde se están matando por votos, por un par de votos, realmente que caiga gente honesta, que caiga gente con credibilidad en el medio, me duele profundamente. Eso quería aclarar, Jorge. Escuchabas la voz de alguien muy querido, ¿no? Mi amor, Claro. estaba gordito ahí en esa Sí, época. bueno, Jorge tenía programa La Nata La PM Nata Sin tenía ese- Filtro. No, PM No, era en ese momento. La Nata PM. La Nata PM. Yo trabajaba con Mónica y César, que estaba Claro. también, mira, hasta Ginsburg era columnista de Mónica y César. Claro. Los uruguayos del humor, que estaban en el humor, hasta también ¿cómo se llama? El Gato Silvestre, también. Claro. Era un montón de gente y la verdad que era un momento de gloria de Radio del Plata. En el mismo edificio de Ideas del Sur se grababan los Roldán. Claro. Y ahí fue cuando... Claro, bueno, en este carpetazo que le pegaba a Tinelli, que Tinelli salió muy duro, creo que de las frases más fuertes en política que se le escucharon hablar a Cuando me Tinelli, que encaró fue... Luciano Castro. eh, En esa época. De la nada, te lo tiro de la nada. ¿Esto sigue? Sigue. Bueno, está bien. Está Ahí bien, fue bueno. cuando te estaba diciendo. Atención, portales. ¿De qué hablar? ¿De qué hablar? Sí, claro, 2004, ahí fue cuando me encaró Luciano Castro. Esto es 2007 igual. Bueno, 2007. Ah, qué bueno, gracias. Fue un No, año no, antes. sí, 2007 no estaba ya. Bueno, cuestión que carpetazo, facturas truchas, que en verdad no eran facturas truchas, no tenían nada que ver con Escanca, no tenían nada que ver con nada. Esto pasaba en la elección para impactar en Tellerman, que era el pollo de debido para ganar en la ciudad, y de paso a Cañazo le pegaban a Tinelli. Tinelli venía además, el spin-off de esto, Tinelli venía de inaugurar un polideportivo En Balcarce. en Bolívar. En Bolívar, justamente con Kirchner y con Devido, De digamos. acuerdo. Entonces, Alberto Fernández fingía demencia de decir, no me di cuenta que le pegué a Tinelli. No te cree nadie, Vamos. Alberto. No, y aparte, no, dale, vamos, Alberto. Y todo esto que estás diciendo denota también y sirve para entender qué patas requiere un carpetazo. Claro. ¿no? Siempre Y la tiene, campaña sucia. o sea, no es irreal lo que dice el gobierno, al margen de que tenga asidero o no en este puntual, no es irreal que para el manual de esto tenés que tener una prueba falsa, un cómplice que la haga trascender y alguien que tenga un interés real. Es casi siempre eso. Un es- personaje famoso en general. Claro, para que tenga impacto y demás. La tercera ya se pone ríspida. La tercera operación fue la efedrina en 2009. ¿Eso era una operación? Esto fue una operación A ver, tremenda. contame. No la causa de Efedrina. La causa de Efedrina fue tremenda. Hubo muertos. El caso del triple general crimen. Rodríguez de Forza y demás. Ferrón. En paralelo, de Ferrón y Vina,
En paralelo había otra causa sobre la efedrina, que era la del el señor de la efedrina en ese momento, un narcotraficante que se había infiltrado, importando y traficando hacia México efedrina, que era Mario Segovia. Era un tipo que estaba en cana. Bueno, pero en ese momento había una campaña electoral también. 2009, campaña legislativa. Competían Francisco de Narváez y Néstor Kirchner. Y Francisco de Narváez fue la víctima de esta Campaña. campaña, de esta operación política. ¿Por qué? Porque le montaron varias cosas. Por ejemplo, utilizaron un mail que él había mandado a un periodista, sumado a ciertos llamados telefónicos de alguien que era un supuesto, no portero, ¿cómo se llaman los que cuidan un lugar? Sereno. sereno. Un sereno de un lugar que estaba vinculado a él, como para que había un llamado de Segovia, y entonces se montó que, poco más, de Narváez era un narco que estaba unido al tema de la efedrina. ¿Cómo fue esta operación y por qué fue tan impactante? Muéstrame las patas de la operación. Porque pasaron dos cosas muy puntuales. Esto pasaba antes de la elección y había alguien que salía a decir esto, mirá. Argentino que está en su casa, somos todos iguales ante la ley. Cuando en el año 2007 se hicieron denuncias contra funcionarios del gobierno, bastó la actuación de un fiscal para que yo les pida la renuncia como presidente. Acá estamos ante hechos muchísimos más graves en cuanto a la denuncia, no sé en cuanto a las responsabilidades, en cuanto a los hechos que salieron hoy en página 12. Entonces, evidentemente, yo lo que creo es que para tranquilidad de todos los argentinos y para realmente, cuando uno realmente se siente inocente y es inocente, tiene que ir ante la justicia con valentía a afrontar ese tipo de responsabilidades y demostrar que es inocente. Pero en la nota se mencionan 2 correos que llegaron de forma anónima al juzgado, en donde de Narváez Mariel de respondía a Lenarda. un periodista y hablaba de que iban a recusar a juez Fayonati. ¿Y a vos te parece que es poco serio, que no es realmente serio que la causa, que diga Bueno, que la causa de alto efedrina furcio. no va a prender en la población? Fallido. Así que dejémoslos, este tema, ¿a vos te parece que ese tema es poco serio? Ese tema es gravísimo. Es gravísimo, es decir, pareciera ser que cuando Juan Pérez es acusado de un tema, de este tema, no importa, todos los medios, todo lo demás. Ahora cuando pareciera que alguien del establishment, con tremendo poder económico, como tiene el señor de Narváez, tiene este problema, que por ahí no lo tiene, porque tendrá que determinarlo la justicia, no soy yo quien para juzgar y fiscalizar a nadie, entonces no sé si es un acto de persecución política. Cada argentino que... Insólito. O sea, si uno lo escucha... Era frase a presidente en frase, ese momento. No, era senador. 2009 era Ah, senador. 2009 Era senador, claro. Era senador, era candidato. Iba a competir con De Narváez cara a cara. De hecho, De Narváez le terminó ganando. ¿Se acuerdan con el Alica Alicate? Claro, es exactamente esa campaña. Pero era muy crudo lo que decía. Esto es un hallazgo de producción, porque es muy crudo lo que decía Néstor, que en ese ida y vuelta decía, bueno, la justicia lo tiene que probar, pero esto es una barbaridad. Sí. Y los Marcaba dos actos cada fallidos, punto y hablaba de página 12. ¿Por qué? Porque página 12 recibió el carpetazo y entre Nora Beiras en ese momento y Horacio Berbisky Berbisky. fueron los que instalaron esta idea de que poco más era narco de Narváez y alguien más participó ¿Quién? en esta operación. Pero antes vamos a escuchar qué recordaba años después de Narváez de esta operación. Porque ver. alguien le preguntaba, mira, Francisco, en 2009, cuando usted le ganó a Kirchner en Buenos Aires, en la provincia, el gobierno intentó ligar con la efedrina, todo lo que ya sabemos y demás. En ese momento el jefe de gabinete era Sergio Massa, del gobierno nacional. Digo, ¿habló en algún momento con Massa del tema? ¿Lo pudo hablar con él ahora? No. Perdón, no en ese momento. Ahora, digo... Sí, lo hablamos. ¿Y qué le...? Sergio fue muy claro, me dijo, cuando vino Néstor y me dijo, no se preocupen por el Colo porque le vamos a tirar un carpetazo, Sergio le dijo, un gobierno y el peronismo nunca hace esto. Y no estuvo de acuerdo. Y me consta que no estuvo de acuerdo. Fue una decisión de Néstor Kirchner. las vueltas de tuerca de la vida, ¿no? ¿Dónde está Sergio Massa hoy? Que volvió a ese ruedo. Se debe decir de lo que desdijo antes que se hubiese decidido de las cosas desdicho, todo lo que Que dijo. todo medio Zarazuza, ¿no? Todo, Pero... todo medio rari Rari. esto. Pero bueno, a ver,
¿quiénes fueron los ejecutores? Hay un personaje más, para resumirlo. Néstor Kirchner, obviamente. Lo acabamos de ver. Lo tenemos, ahí ¿Quién es mencionamos a Fagionato? Que no lo entiendo. No lo- Federico Fagionato Márquez. Era el juez que tenía la causa de la que efedrina, la que contuvo revoleaba. hasta la elección, pasada la elección, o sea, la tenía. Sí, lo llamó, encima, todo el lío con esta elección era que lo llamó a declarar y obviamente de Narváez titubeaba porque terminó yendo después de la elección. Sí, me La acuerdo. causa se cayó a pedazos y se cayó a pedazos también la carrera de Fagionato Márquez, que terminó destituido por múltiples razones, entre ellas hacer revender soja que había mandado a secuestrar y quedársela, y con vinculaciones con el narcotráfico. Fue destituido, fue uno de los jueces con la destitución más bochornosa de la historia argentina, Fagionato Márquez, que había participado en esta Ahí operación. habrá habido algún ayudín de Narváez. No, lo que había ahí era una tranza con el gobierno para sostenerse en el cargo y operar en la política. Pero fijémonos del cómo juez. esos carpetazos se caen o son descubiertos post-elecciones y pocos días post-elecciones, ¿no? Claro. Pero quedan ahí y Claro. hacen el daño. No sabemos en porcentaje. Sí sabías de uno de Olivera, un 4% que le había Sí. hecho el daño infligido, pero los demás no sabemos cuánto. Pero En este no llegó a impactar como querían, pero además la hipocresía, ¿no? La instalación de Kirchner, en boca de Kirchner, de que la efedrina era un lío, cuando el propio gobierno de Kirchner había autorizado el ingreso y la desviación ilegal de una droga controlada como la efedrina, y que estaba siendo investigada el gobierno de Kirchner por esa razón, era bastante hipócrita en ese momento como para tirárselo al candidato impresionante. contrario. Impresionante cómo en todas las elecciones hay campaña sucia. Y además va creciendo la tecnología. Vamos a la cuarta. Cuarta, a ver. Cuarta operación, call center, 2011, campaña en la ciudad de Buenos Aires para jefe de gobierno porteño. Bueno, vamos a escucharlo a Daniel Filmus y después te cuento qué pasó. Me acompaña a mi izquierda es mi papá, Salomón Filmus, tiene 88 años. Y estamos acá porque él ha sido objeto de injurias, de calumnias a través de un sistema telefónico durante un largo mes. Cientos de miles de habitantes de la ciudad de Buenos Aires recibieron llamados que una y otra vez repetían que era arquitecto, que trabajaba en negocios turbios. ¿Quién? El padre. Y nosotros nos vimos obligados, cosa que no es por supuesto de ninguna manera de nuestro agrado, a hacer una denuncia justamente por esta campaña sucia. Del otro lado estaba Carlos Tomada. ¿no? Carlos Tomada, claro, que había sido ministro de Trabajo y estaba en esta campaña metido con Filmus. Viste que Filmus estaba explicando que había pasado algo, pero no terminaba de decir qué había pasado. Porque había una cosa que le pegaba al gobierno en ese momento, al kirchnerismo, que era el escándalo de Madres de Illo Klender. Madres de Illo Klender empezaba a estallar el escándalo de sueños compartidos y de todas las facturas truchas y demás que hubo y de los desvíos de fondos que hubo en la fabricación en la construcción de viviendas, otro de los grandes escándalos de obra pública del kirchnerismo. Filmus no mencionaba eso porque no podía decir que eso era un choreo, entonces decían negocios turbios. Pero ¿cuál era la parte de la campaña sucia que fue efectivamente así? Era que había habido una encuesta que se mandó a hacer en el que le preguntaban a la gente por teléfono si sabían que el padre de Filmus trabajaba con Joe Klender en esas obras. Wow. Era directamente así. Un audio Lo que habrá de hecho, salido, ¿no? Esa campañita. Lo que debe haber salido. ¿Y sabes quién la mandó a hacer? Jaime Durán Barba. ¿Y sabes quién? Acá ¿Pagó? tenemos... Jaime Durán Barba era el jefe de campaña. Después salieron todos a decir, no, nos desmentimos. Jaime Durán Barba se lavó las manos y le echó la culpa a alguien que lo ponemos ahí entre signos de pregunta porque vamos a ser justos con esta situación. Jaime Durán Barba tenía asociado a Rodrigo Lugones. Rodrigo Lugones tenía de empleado a un jovencísimo Santiago Caputo.
Que de hecho, el día que allanaron por esta causa la consultora de Lugones, estaba Caputo ahí, que era un medio pinche recién de Claro, un esta junior. consultora y que se fumó toda esa situación Un de junior arriba. de Durán Barba. Claro, un junior de Lugones que era un junior de socio Durán de Barba. Durán Barba. Claro, por eso, era zapatero de sus zapatos. Lo ponemos Digamos, así era en el duda. maestro, estas personas y esta operación, podríamos decir que Claro. era la escuelita donde donde aprendió. Sí, donde este, se formó. Santiago Caputo. Donde se Sí, a tal formó punto que este es el profesionalmente. punto germinal en el cual surge el odio de Caputo al macrismo. ¿Por qué? Porque él vio cómo el duranbarbismo y el ala de Marcos Peña de la vida se desligaron de esta situación y dejaron que avance contra la consultora de Lugones en ese Qué momento. bárbaro. De hecho, Lugones fue tiempo después sobreseído, por eso lo poníamos en O sea, de ahí su viene rol la fue bronca. sobreseído. Ahora, la responsabilidad política de esa operación siempre quedó, todos indican que fue Durán Barba y que se hizo el sota de haber mandado a hacer esa encuesta, que la única idea que tenía era tirarle mugre al candidato opositor en ese momento del macrismo. La última operación la tenemos más fresca, nos venimos a este año y llega Qué bárbaro, cómo a va la del call center tecnología. a la inteligencia artificial. en la inteligencia artificial, llegó las Para, operaciones. quiero preguntar algo. Mm. ¿Alguien se morfa los muñecos de la inteligencia artificial? O sea, tipo, Algunos son muy reales. Algunos. Pero, son muy chicos, reales. el que tiene vamos a ojos ver celestes ahora. tiene ojos marrones. El que, o sea, Ojo que avanza, día a día avanza cada No, vez yo más te la digo que inteligencia artificial. hay algunas cosas que te pueden sorprender. no te manejo Por la inteligencia suerte- artificial, me voy a quedar afuera en 3, 2, 1, ¿no? Por Hay algunos que suerte, son muy berreta y otros. Encontramos en Border Periodismo que acá maneja, y antes ha manejado el señor Daniel Seifert y ahora maneja Franquito, muchos periodistas que nos pasan la inteligencia artificial y le encontramos todos los errores. Sí, tiene muchos errores. El que quiere ser periodista aprenda a escribir, por favor, muchachos, un poquito de amor por la profesión. claro. A ver, acá, por suerte, la tecnología de la inteligencia artificial no está siendo tan útil para los trolls libertarios, porque la pieza que fue escandalosa es esta que vamos a ver de la operación que pasó en la última elección porteña. Quería contarles que tomé la decisión de bajar la candidatura de Silvia Los Penato. Y ya sé, se preguntarán por qué y no estarán entendiendo el mensaje, pero todos los pronósticos muestran que el kirchnerismo está primero en la ciudad y eso no lo podemos permitir. Por eso te pido que este domingo vayas a votar por Manuel Adorni. Si bien recientemente tuve diferencias con el presidente Milei, ustedes bien saben que siempre voy a defender la República y las instituciones. Cuando vayas a votar mañana, por cuestiones técnicas y de tiempo, la lista de Silvia seguirá apareciendo en la pantalla. Por eso este mensaje. Votemos todos al candidato del presidente Milei y no permitamos que el kirchnerismo gane en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta era la instalación. ¿Qué vos lo ves? A ver, Vos si lo vamos ves a y estar no tiene malo. es Mauricio Macri tiene ojos marrones. Y habla muy fluido. Está bien. Y además, eso, exactamente. Habla de corrido, así que Macri no es. Eso sabemos que no es. Pero bueno, hubo un video así. Hubo también uno de Silvia Los Penatios diciendo que ella bajaba su candidatura. Pero digamos, hubo varias personas, sobre todo personas mayores, que dijeron, che, esto está pasando. Claro. Y el dato puntual de que dijeran, la Incluso- boleta va a estar igual. Perdón, incluso esa gente mayor era el principal, El principal votante de este espacio. Exactamente. De hecho, yo recibí consultas puntuales. Che, ¿esto es así? Digamos, y, Claro. porque la gente dudaba. Bueno, cuestión que no le vamos a achacar que la estrepitosa derrota de esta lista en las elecciones haya sido No. por esto, pero sí es cierto que se utilizó para manipular al final de la elección de mano de los trolls libertarios que están tan en boga en estos días. Así que nada, esa fue la última prueba de campaña sucia en elecciones antes de la que denunció el gobierno esta semana, para que vean que dos cositas. Una, cómo va evolucionando tecnológicamente y Sí. cómo
tiro es de más corta llegada. Bien. Porque obviamente la tecnología también ayuda a contrastarlas antes. Esto Bueno. pasó un día antes de la elección Claro. y ya el día siguiente de la elección ya se había desmentido y todo. O sea, Claro. fue más rápido todavía. Tal cual. Quería, antes de irnos, preguntarle a Franco, que está todo el día, bueno, vos también, porque estás con el Breaking News del diario Clarín, y Franco, que está en Border Periodismo, que los dos me digan cómo va a ser la semana que viene. ¿De qué cosas vamos a hablar? Y a qué cosas va a haber que prestarle atención en la agenda. ¿Cuál va a ser la agenda de la semana post elecciones sin saber todavía, por supuesto, ni poder predecir un resultado, ¿no? Temas de agenda que van a estar sí o sí en la semana que va a comenzar el lunes. Para mí va a correr más por el lado económico, dependiendo del resultado y la diferencia que tenga el peronismo con respecto al espacio de Javier Milei. Obviamente va a estar pendiente de esa diferencia porque, bueno, no se pueden decir números, no se puede decir nada, pero va a correr por ese lado para mí y va O a estar sea, la tensión económica. Prestar atención al dólar y a todo lo que implica la economía real, lo que estuvo pasando en las últimas semanas, la suba de las tasas de interés. Sí, el choque, como siempre en la Argentina, el choque entre las políticas económicas y las elecciones siempre es un punto para tener en cuenta y los mercados suelen reaccionar con resultados de un tipo o con resultados de otro tipo. Es uno de los temas seguros de la semana y también cruzado por las elecciones, creo también la reacción contraria que tiene el gobierno en el Congreso va a seguir teniendo cola, porque va a haber, además del veto de discapacidad, en agenda hay varios vetos que se pueden llegar No, a y caer. a mí me preocupa qué temas les preguntaría a ustedes, de qué temas no vamos a hablar más después del domingo, ¿no? Temas de campaña instalados para... No, lo que sí vamos a hablar es que inmediatamente el lunes ya vamos a estar empezando a hablar de las nacionales, que probablemente sea muchísimo más sanguinario de lo que fue la provincia de Buenos Aires y que probablemente tenga mucha más polémica con esto que vimos recién, deepfake, que son los videos estos hechos con inteligencia artificial. También vamos a ver, obviamente, más nacionalizado, porque la provincia de Buenos Aires no suele tener su propia agenda. Este es un año medio especial porque se desdobló de la nacional. Entonces, eso afecta mucho más la mirada de, no sé, el bonaerense en sí con respecto a lo nacional, me parece a mí. ¿Y de qué no se va a hablar? Yo la verdad me parece que no se va a caer. Porque yo ¿Qué tengo tema? miedo que se deje de hablar de discapacidad. Tengo un poco de miedo de que sea un tema de campaña, porque ocurrió en campaña, porque se aceleró en campaña, porque fue utilizado políticamente. Y bueno, esto que pasó, que es aprobar la ley de emergencia en discapacidad. Ayer me preguntaban de Evangelina Emitian de La Nación, mi opinión, ¿no? Sabor agridulce, ¿no? Porque, ¿qué estamos aprobando? Que la discapacidad está en emergencia. ¿Y quién está al mando? ¿Quién está al mando? ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con las auditorías que mandan a hacer a los propios discapacitados, ¿no? La autoauditoría, diría yo. ¿Qué van a hacer con los servicios que no se están prestando porque están esperando que se terminen de hacer las auditorías? Como que me parece que hay algunos temas socialmente sensibles, pero que en general no le importan a la política, que van a desaparecer de agenda. No sé, espero que no. Espero que no. Yo creo que todo depende de qué haga Españuelo, si es que habla o Que no hable, habla. loco, habla español. Bueno, quizás están esperando que pasen las elecciones bonaerenses. No sé, pero habla, Diego, habla, ya está. Habla, por lo menos salva tu honor, que todos queremos salvar nuestro honor, ¿no? Así que me parece que es lo más importante. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar aquí. Me encanta ser Oveja Negra, es un espacio de amigos, periodistas, que investigamos y que también le rendimos honor con este espacio a La Nata. Así que nos divierte mucho hacerlo. Los esperamos en la próxima semana. Por favor, dejen en comentarios lo que opinan, denle like, suscríbanse a Border, compartan el material con quien quieran. Va a haber, obviamente, como siempre, cortes sobre los distintos temas.
y activen las notificaciones para enterarse de todo lo que vamos subiendo. ¡Compren el libro! Todos los chivos Compren el paquete. compren el libro Chat de Mamis en todas las librerías, está ahí, o si no también en la página de Planeta, de Jenny, del Ateneo, en cualquier lado pueden encontrar Chat de Mamis, y la obra de teatro todavía no sé qué hacer porque todavía me siento bastante mal, les quiero mostrar a todos. Y está con internación domiciliaria. Oh, Ay, Dios. Dios santo. Dios. No, y esta es la parte linda, digamos. Así que bueno, sí, estatus, internación domiciliaria, aunque me vea así bella, en un ratito me voy a ir a acostar ahí en la cama como cualquier internado. Así que gracias por estar, nos vemos la próxima. Aguante la oveja negra. Chau, hasta la próxima. Chau, chau, gracias, Juli.